¿Qué es lo más importante que tienes que hacer para fortalecer tu sistema inmune en contra de infecciones como la del coronavirus? Hola, ¿qué tal? Aquí es Diseño de Sueños, donde aprenderás por qué y cómo dormir bien. En esta serie, Los beneficios del sueño, aprenderemos las consecuencias terribles que le pueden pasar a nuestro cuerpo y cerebro si no dormimos apropiadamente. En estos tiempos del coronavirus, es imprescindible que hablemos del sueño y su relación con el sistema inmune. Innumerables estudios científicos lo han estudiado y se ha concluido indudablemente que entre peor sea la calidad de tu sueño, más débil va a estar tu respuesta inmunológica. Los virus y bacterias están en todas las superficies que nos rodean y que nos infectemos de ellas o no depende en gran medida de qué tan fuerte esté nuestro sistema inmunológico. Este hecho lo deja claro un estudio que realizaron con voluntarios entre 25 y 55 años, a los cuales les contagiaron con el virus del resfriado común por la nariz. Y algunos de ellos se enfermaron y otros no. Quienes durmieron 7 horas o menos tenían 2.93 más posibilidades de enfermarse que los que durmieron más de 8 horas. Y más interesante está el otro resultado. Quienes durmieron con una eficiencia menor al 92% tenían 5.50 veces más probabilidades de enfermarse del resfriado que los que durmieron con una eficiencia mayor al 98%. Y esto fue controlando diversas variables desde el estado socioeconómico hasta factores psicológicos. En este estudio también se concluyó quienes durmieron ineficientemente semanas antes al estudio tenían más posibilidades de contraer el virus. A los 420 suscriptores subiremos un video especial sobre la verdad de la marihuana y el alcohol y su relación con el sueño. Así que suscríbete ahora, es gratis. En este resumen científico colosal, donde se detalla la relación del sueño con el sistema inmune, se explican algunos resultados de experimentos muy interesantes. En estos primeros se puede concluir de que si te vas a vacunar, debes asegurarte de dormir bien antes y después de las vacunas. Y fue que en estos experimentos inyectaron a la gente en contra de la hepatitis A, hepatitis B y en contra de la influenza H1N1. Y un grupo de participantes durmió bien y la otra parte no los dejaron dormir bien. Y lo que resultó es que el grupo que durmió deficientemente generó cerca de la mitad de los anticuerpos que generó la gente que sí durmió bien. Lo que quiere decir es que si no duermes apropiadamente y te vacunan, es muy probable que esa vacuna vaya a ser muy ineficaz. De hecho, a 3 participantes de estos estudios los tuvieron que revacunar debido a que sus niveles de anticuerpos estaban por debajo del umbral para implicar una seguridad clínica en contra de estas enfermedades. Y uno podría pensar que tal vez unas semanas después de descansar bien, el cuerpo se puede recuperar. Pero no es cierto. De hecho, un año después volvieron a analizar a estas personas y vieron que algunas de sus células aún tenían cicatrices del déficit de sueño que tuvieron un año anterior. ¿Sabías que la gente que duerme menos de 5 horas va a desarrollar neumonía en los próximos 2 años? ¿Y sabías que también si duermen menos de 5 horas, tuvieron alguna infección respiratoria en el último mes? Si vas a dormir al menos 7.5 horas esta noche, dale like a este video. Entonces, si no duermo bien y me da el coronavirus, ¿me voy a morir? No, en ninguno de estos estudios se habló sobre el coronavirus. Eran resultados de otros virus distintos que se han estudiado y por razones obvias todavía no se pueden llevar a cabo estos estudios con el coronavirus. Pero de acuerdo a la inmensa investigación científica que tenemos, es seguro decir que entre peor sea tu sueño, peor va a ser tu sistema inmune, lo cual hace muy probable de que si no duermes bien y te expones al coronavirus, te va a dar. Aparte de que si te da, si no duermes bien, tu sistema inmune va a tener mucho más dificultades para lidiar con esta infección. Así que asegúrate de dormir bien todas las noches. ¿Pero cómo sé si de verdad estoy durmiendo bien? Responde a estas 2 preguntas en los comentarios. ¿Necesitas consumir cafeína para funcionar apropiadamente? ¿Te es factible tomar una siesta antes del mediodía? Si respondiste que sí, al menos a una de estas preguntas, entonces es muy probable que no estés durmiendo bien. Y por favor, responde en los comentarios porque me interesa saber qué tan bien estás durmiendo.
Tienes que cambiar ciertos hábitos para mejorar tu higiene del sueño. Los dos más importantes son dormir entre 7 y 9 horas y mantener un horario constante de sueño. Entre otras cosas como evitar ocupar aparatos electrónicos en la noche y hacer actividades relajantes antes de ir a dormir. Son cosas muy sencillas las que hay que hacer, pero no son tan fáciles de implementar. Para eso tengo esta otra serie donde te compartiré cómo hacerle para que todos estos cambios sean muy sencillos y fáciles de implementar. Puedes empezarla a ver. Y si tienes familiares, amigos o amigas los cuales se podrían beneficiar, por favor compárteles para que no sean más vulnerables a los virus por no dormir apropiadamente. Sé feliz. Y recuerda muy bien estas palabras. Entre más corto tu sueño, más corta será tu vida.